El terreno para Axelson está soplando viento de cara. Por ahí el grupo lógicamente iba mucho más cómodo y ahí tienen ya como parece incluso que empieza a renunciar un poco a mantener esa fuga, porque como decimos, cuando hemos pasado nosotros ya hacía viento de cara y da la sensación de que sigue soplando ahí el viento, con Bisaglia, Camesín, Tonkov bien protegido, también Marco Pantani, el hombre que está revolucionando el ciclismo este año aquí en Italia. Era muy complicado pensar que Marco Pantani pudiera llegar a ganar una gran vuelta por etapas. Hombre, lo sigue teniendo difícil, pero como mínimo ha luchado y se ha esforzado al máximo por conseguirlo. Ahí tienen ya como Axelson renuncia al viento que ha castigado mucho sus fuerzas. Vamos a ver si no paga, lógicamente va a pagar ahora el esfuerzo realizado. Ha buscado la escapada desde lejos en la subida al Croce Domini, ha atacado a 4 kilómetros aproximadamente para el final, cuando llegaba a la parte más dura. Y ahora aquí, ahí como pueden ver en los árboles, está soplando fuertemente el viento de cara y era un desgaste terrible para un corredor que siempre pone una cara de esfuerzo increíble cuando va ahí encima de la bicicleta. El grupo que viene por detrás con este hombre, Pavel Tonkov, que puede ganar este año su segundo Giro de Italia, algo que no muchos corredores han podido conseguir. Como les decía, su participación en el Giro ha sido siempre excelente. Debutó en el 92, fue séptimo, quinto en el 93, cuarto en el 94, sexto en el 95, primero en el 96 y segundo en el 97. Es decir, en todas sus participaciones, desde que el año 92 se pasó al ciclismo profesional, ha tenido siempre fenomenales actuaciones en su participación en el Giro. Y hoy ahí tienen a Gianni Bugno haciendo unas labores de gregario auténticamente sensacionales junto a Paolo Lanfranchi, un corredor también que está trabajando hasta la extenuación en favor de su jefe de filas, Pavel Tonkov. Ahora la verdad es que además los integrantes de estos dos equipos, ahí está el veteranísimo Massimo Podensana también, con 37 años y metido en el grupo de cabeza en estos momentos a estas alturas de la etapa y a estas alturas del Giro. Decía yo que la verdad es que tanto los componentes del equipo Mapei como los del conjunto Mercatone, pues claro, deben haber recobrado nuevos impulsos y nuevas ganas para trabajar, viendo cómo se les ha puesto la situación, que muchos daban por perdida ya después de la contrarreloj de Trieste. Muchos, bueno, sin arrojar la toalla de una forma definitiva, ya daban como casi seguro el hecho de que Alex Zülle tenía que ser el vencedor de este Giro, cuando lógicamente todavía hay que ponerlo entre paréntesis, teniendo en cuenta lo que faltaba por delante. Ahí Bugno, que ha realizado ya un trabajo sensacional, ha cumplido perfectísimamente el plan realizado, se está quedando del pelotón principal. A 20 kilómetros de la conclusión, en estos momentos, Mercatone y Mapei, que encabezan la clasificación por equipos. Primero es Mercatone, segundo Mapei a 2 minutos y 53 segundos después de la etapa de ayer. Y atención, porque el siguiente equipo, que sería Kelme Costa Blanca, que ayer perdió a José Enrique Gutiérrez y mantiene solo 4 hombres en carrera, se encuentra a más de 26 minutos. Por lo tanto, ha quedado clarísimamente de manifiesto que estos dos equipos, Mercatone y Mapei, están siendo, sin lugar a ningún género de dudas, los más fuertes colectivamente de la carrera, además de tener que trabajar claramente para un líder, Tonkov en el caso de Mapei y Pantani en el caso de Mercatone. Si no hubiera sido por la caída de Garcelli, habrían pasado todos los hombres del puerto del conjunto Mercatone, salvo Siboni y evidentemente Fontanelli, que llegó fuera de control el día de Selva di Valgardena. Y atención, porque ahí comienza ya la subida, aproximadamente 500 metros después de pasar por la pancarta de los últimos 20 kilómetros. Son algo más de 19 kilómetros de subida. Tiene tramos bastante duros, pero la verdad es que también tiene zonas de descanso. Es una subida larguísima que están afrontando ahora en esos primeros momentos, mientras observen ahí como Tonkov busca relajar un poco la musculatura antes de iniciar pues el último gran esfuerzo que tiene en este Giro de Italia, porque evidentemente la contrarreloj sería ya un terreno mucho más favorable para él. Observen ahí ya como se está formando un grupo claramente en cabeza, y Lanfranchi que sigue trabajando, pero Velo parece que quiere subir el ritmo ya de la carrera después de que Lanfranchi haya trabajado bastante duro en esos kilómetros de llano. Por detrás, Piccoli perdiendo contacto ya con el grupo y los hombres de Mercatone, que empiezan a animar ya esta durísima subida al Plan di Montecampione. Pues prácticamente 20 kilómetros de ascenso, desnivel de 1512 metros, una pendiente media del 7,5%, máxima del 12% y solo 28 curvas, para que se vayan desesperando poquito a poco contándolas los hombres que van subiendo. Poco ha durado Velo en la cabeza de carrera, empieza también a quedarse hacia atrás y veremos el desarrollo de la etapa. Todavía le quedan muchos hombres a Marco Pantani, en cambio Pavel Tonkov pues solo se va a quedar prácticamente con Oscar Camesín, aunque ahí iban también Bisaglia y Lanfranchi. Ya veíamos que desaparecían de los primeros lugares cuando eran los hombres del conjunto de Marco Pantani los que pasaban a la acción, pasando a ocupar las primeras posiciones
y comenzando el incremento del ritmo. Ahí vemos otros como Leblanc, que todavía se mantiene en las primeras posiciones, tiene un día malo o 2 días malos y uno regular, el francés del equipo Polti. De momento, pues ahí siguen los hombres de Pantani intentando castigar a Pavel Tomkov. Luego tendrá que hacerlo el propio Marco para intentar, pues yo no sé, porque con esa ventaja tan escasa de 27 segundos que tiene con respecto al corredor del equipo Mapei, hombre, para tener garantías yo creo que con un par de minutos podría afrontar en buenas condiciones la lucha por la victoria final. Creo que le sacó 1 minuto y 22 segundos aproximadamente, creo recordar, en la contrarreloj de Trieste, y por lo tanto pues tendría, ahí es Andrea Noé, otro de los hombres que se estaba quedando, tendría que tener un par de minutos. Se van apartando, pero apartando de verdad, después de hacer ha hecho un buen trabajo, el gasto que hacen el gesto clarísimo de ir apartándose de forma definitiva. Aguanta ahí Podensana todavía aguantando. Y sí, Konishev, que ha hecho una gran bajada porque no ha pasado en el grupo de cabeza al puerto, pero ya sabemos que es un gran especialista en los descensos. Tenía muchos corredores, pero observen, se está quedando ya muy solo Marco Pantani, mientras por detrás Gabriele Misaglia, otro corredor que está haciendo un grandísimo Giro de Italia, Camesín, Tonkov, está ahí también Dani Clavero, Chepe González, el corredor del equipo Kelme Costa Blanca, De Paoli también. ¿No? Yo creo que es Dani ese, el que va adelante me parece a mí que es Dani, Y está también De Paoli, Secchiari que intenta entrar y Micheli que parece que está sufriendo ahí un poco por aguantar el ritmo de este grupo que se ha formado ya en cabeza de carrera. Y tienen Podensana, Pantani, Buño, Tonkov, Camesín, Misaglia estaba ahí, Chepe, Guerini, Dani Clavero, y por la manera de la vista yo creo que es Dani. Estaba también ahí De Paoli, Secchiari, el corredor del Escriño, y Chepe González. Poquitos van quedando y menos que quedarán dentro de un ratito, porque sigue siendo fenomenal el ritmo de Massimo Podensana con Marco Pantani. Misaglia empieza a abrirse, Pavel Tomkov que sigue ahí aguantando la rueda, Oscar Camesín, Giuseppe Guerini, Chepe González, Dani Clavero, Secchiari, debe ser el hombre del Escriño, De Paoli, el del Rosemary. Falta el hombre de Casino por identificar. Y el del Brescialat. No es del Brescialat, sino del Cantino Tolo, ¿no? Ahí veo a Micheli y yo. Sí, Nicola Micheli del Riso Scotia. Bueno, había el que iba en el último lugar, era el mayor que yo no veía muy bien, entre las sombras de esta ascensión. La verdad es que aquí arriba está empezando a hacer frío. Bastante frío. Bastante frío, Cuando ha hecho un día súper soleado a lo largo de todo el recorrido, y de hecho donde están los corredores ahora todavía continúa luciendo el sol, pues aquí arriba un poquito más alto, a 1700 y pico metros de altitud nos encontramos con respecto a los... se encuentran los corredores a 210 metros en este momento, por lo tanto van a subir 1500 metros, como les decía hace un momento, que es el desnivel de estos 20 kilómetros de ascensión hasta Plan de Monte Campione, donde finaliza esta etapa 19ª del Giro de Italia. Solamente quedan 137 kilómetros mañana hasta Mendrisio, la contrarreloj de 34 entre Mendrisio y Lugano el sábado, y el paseo final para los triunfadores hasta las puertas de Milán el próximo domingo 7 de junio para poner el punto final a esta carrera. Vamos a ver el desarrollo de esta ascensión, en la que estoy seguro que se presentarán cosas interesantes. Ahí está Nicola Micheli, sufriendo hoy, Fabrice Gugot, sí. Del Casino que nos faltaba. Buena hora, están los dos de Vitalicio, Dani Clavero y Hernán. Buena hora, y han desaparecido todos los Saeco una vez más de las primeras posiciones. Sí, la verdad es que cuando están llegando los puertos duros de verdad, Saeco no está aguantando ahí con hombres jóvenes como Darío Frigo o Paolo Salvodelli. Los que siempre están son estos dos, Marco Pantani, Pavel Tonkov, también Oscar Camesín, el campeón de Suiza, que está haciendo un grandísimo Giro de Italia, y este hombre que lleva ya pues 12 Giros de Italia, si no recuerdo mal, a sus espaldas, aguantando. Observen ya en su cara cómo se notan los años. Y Chepe González, que progresa por ahí, por la izquierda también muy bien. Dani Clavero, que está yendo a más en este Giro de Italia. Hoy una etapa larguísima, y ahí tienen a Michele ya, que después de estar ahí con los mejores en la etapa de ayer, una etapa mucho más corta, parece que hoy está teniendo muchos más problemas para aguantar. Un hombre que ya ganó una etapa en este Giro de Italia, el año pasado también consiguió una victoria, este año ganó en Monte Argentario, y que en estos momentos es sexto en la clasificación general, a 8 minutos de Marco Pantani, que decide ya lanzar el ataque. Ahí va Marco Pantani, queda muchísimo para el final, Y ahí va detrás Pavel Tonkov. Hoy va a ser una batalla entre los dos. Guerini intenta reaccionar también por detrás. El corredor del equipo Polti intentaba también salir, iba un poquito más atrás, y por eso le ha costado más. Pero de momento parecía que a la salida de la curva también empezaba a coger el camino
de la estela de Marco Pantani con Pavel Tonkov a continuación. Y hoy lo que queda por ver es una lucha entre estos dos hombres, entre Marco Pantani y Pavel Tonkov, a ver si es capaz el pirata de destrozar al corredor ruso del equipo Mapei. Ahí viene Chepe González con Giuseppe Guerini también, el corredor de Kelme Costa Blanca, que progresa, y el otro debe ser Dani Clavero, el otro debe ser Dani Clavero, el que también intenta ir hacia adelante. Y vamos a ver, porque hoy es muy diferente. Hasta hoy pues se puede decir que en estas dos etapas previas de montaña pues había habido una especie de alianza entre todos por ir contra Zule, que era el primer enemigo a batir, para luego ya jugarse los cuartos entre ellos. Hoy Zule está definitivamente hundido y ahora se trata de la batalla entre Marco Pantani y Pavel Tonkov. Chepe ha querido ir muy rápido. Y lo está pagando. Observen en cambio de manera mucho más inteligente, subiendo más a ritmo, Giuseppe Guerini, que tenía bastante terreno perdido respecto a Chepe González, le está superando y se va en busca ya de los dos hombres que son cabeza de carrera. Ahí los tienen Marco Pantani. Pavel Tonkov ha atacado pues a unos 16 kilómetros aproximadamente para el final del puerto. Eso demuestra que él es valiente, que sabe que quiere ganar este Giro de Italia. No está jugando por las etapas, sino por ganar por fin una gran vuelta por etapas. Y está siendo muy valiente el corredor del conjunto Mercatone. Le tiene Marco Pantani. Y vean también, eso es Pavel Tonkov, vean también a Giuseppe Guerini, que es el tercero en discordia en este Giro de Italia. Ya fue tercero en el podio del año pasado, detrás de Gotti, desaparecido ya hace unas cuantas jornadas, y de Pavel Tonkov. Ahí está el momento en que desde la primera posición, casi detrás de su compañero Massimo Podensana, decide el pirata, el elefantino, como también le llaman, Marco Pantani, lanzar el ataque, y la reacción muy fácil, de Tonkov es facilísima, inmediata y con una potencia extraordinaria. Es decir, que en el caso de Guerini, si consigue estar cerca de estos dos hombres, se va a garantizar también el podium, porque Alex Zule, ya hemos dicho, la última diferencia, ya no nos han dado más, era más de 9 minutos respecto a la cabeza de carrera, y Camesín, que sería el cuarto ahora, teniendo en cuenta que Zule ya no está ahí, pues está a más de 3 minutos respecto a Giuseppe Guerini. Es decir que, bueno, de hecho solo con llegar con Camesín, Guerini hoy aseguraría el podium, que parece pues bastante el límite que puede conseguir ese corredor del conjunto Polti. Repetir una tercera plaza 2 años seguidas tampoco estaría nada mal para el corredor que dirige Gianluigi Stanga. No estaría nada mal, un hombre que, bueno, salvo en el Giro del año pasado y pues lo demás eran triunfos sin demasiada importancia, en Semana Bergamasca y en carreras así de estas como la Vuelta a Portugal, etcétera, carreras de no demasiado peso específico en el mundo del ciclismo. De hecho, sus victorias tampoco son excesivamente importantes, a excepción de la conseguida el otro día. Por cierto, que nos enteramos a raíz de su victoria en Selva del Gardena, que también en el Giro de Aficionados, hace cuando tanto él como Pantani lo eran, pues había sucedido una vez una circunstancia exactamente igual, en que los dos habían protagonizado una fuga larguísima y también una etapa, lógicamente, de altísima montaña, y que al llegar a la línea de meta, pues también Guerini había derrotado a Marco Pantani. Por lo tanto, lo del otro día fue una repetición de algo que había sucedido ya unos cuantos años antes en el Girino, como se conoce aquí, al Giro de Aficionados, y que por lo tanto ya son dos hombres que se conocían extraordinariamente bien. Ahí está Marco Pantani, Pavel Tonkov, cabeza de carrera, más de 7 horas, como pueden ver, pedaleando sobre las bicicletas. El hueco ya es importantísimo con respecto a Guerini y a Chepe González más todavía, porque ya no se le debe venir, pero es que a Guerini ya le tienen casi 1 minuto de ventaja, en apenas 1,5 kilómetros, que es el tiempo que ha atacado Marco Pantani, que todavía no ha llegado a la pancarta de los últimos 15 kilómetros. Por lo tanto, miren, más de eso queda para la cima de este plan de Montecampione final de la 19ª etapa del Giro. Situación de carrera en estos momentos, Pantani y Tonkov con 10 segundos de ventaja respecto a Giuseppe Guerini. Muchísimo más, ahí vamos. Sí, acaba de dar eso radio vuelta. Y 20 segundos daban respecto a un grupo que se ha formado por detrás de Guerini, con Chepe González, Oscar Camesín, Nicola Micheli, De Paoli, el corredor del Rosmeri, Francesco Secchiari y Dani Clavero, el hombre de Seguros Vitalicio. Vamos a ver si Dani también puede adelantar alguna posición en la clasificación general después de la etapa de hoy. Ha tirado las gafas ya. Dani, no le viene de unas gafas. Dani está séptimo, precedido por Micheli, Camesín, Zule, Guerini, Tonkov y Pantani. No será fácil. Una plaza sí parece la de Zule, que la tiene asegurada, pero las demás tendrá que luchar mucho por encontrar una posición delantera. Lo que sí es cierto es que luego tiene una relativa cómoda ventaja con respecto a los hombres que van detrás, y esto podría garantizar un buen puesto en la clasificación general definitiva, aun teniendo en cuenta que no es un especialista contra el cronómetro y queda la lucha contra el reloj del sábado entre Mendrisio y Lugano. Porque para empezar pues tiene que finalizar lo de hoy, y para finalizar lo de hoy queda todavía muchísimo. Y además
yo creo que va a ser un muy bonito final de etapa, porque cuando subíamos no hace demasiado tiempo era espectacular ver la cantidad de gente que se ha acumulado en los últimos kilómetros de la ascensión para ver el desarrollo final de esta última etapa de montaña del Giro 98. Quedan en estos momentos, no, era un dato equivocado el que estaba dando vuelta, porque daba 8 kilómetros para el final de la subida, y eso es imposible en estos momentos. Y ahí tienen a este hombre, cuando ahora pasan por la pancarta de 15 kilómetros para el final, Pantani, Pavel Tonkov. Vamos a situar ahí exactamente la carrera y las diferencias que hay entre estos dos hombres. El hombre que viene solo por detrás, Giuseppe Guerini, y el grupito en el que se encuentran Chepe González, representante del equipo Kelme, y Dani Clavero, el madrileño Dani Clavero, representante del conjunto Seguros Vitalicios. Hace ya 20 segundos que han pasado por esa pancarta de 15 kilómetros esos dos corredores. No nos cuentan de momento la llegada de Guerini. A Tonkov se le ve muy bien, y esto quiere decir que será muy difícil para Pantani poder dejarle. Y aquí no solo se trata del juego de dejarle, sino del juego de conseguir hay unas opciones de ganar este Giro en la contrarreloj del sábado. Por muy bien que hiciera Pantani en la contrarreloj, no creo yo que le saliera tan bien como para poder aspirar a la victoria. Hay imágenes repetidas del momento en que las gafas de Marco Pantani se van al suelo. Por delante de Pavel Tonkov siempre, los dos grandes protagonistas de las etapas de montaña de este Giro de Italia han sido estos dos hombres, Marco Pantani y Pavel Tonkov. Siempre con esa cara de sufrimiento Pavel Tonkov, que reconocía el día de Selva de Valgardena que se había equivocado al intentar seguir a Pantani en la Marmolada, pero estos puertos ya no son tan duros como la Marmolada o como el Paso Sela, y ahí parece que Pavel Tonkov se ve muy seguro de sus fuerzas para seguir la rueda de Marco Pantani, el mejor escalador de los últimos tiempos. Mira ahora hacia atrás ya, esperando lo que hace Pavel Tonkov. Ahí estamos en una zona de descanso. Cuando se llega alrededor del kilómetro, cuando quedan entre los 9 y los 7 kilómetros para el final del puerto, el puerto suaviza mucho, se va de manera mucho más relajada, incluso hay un poco de bajada. Como chorrea sudor, es impresionante. Pavel Tonkov, Marco Pantani, bueno, mira hacia atrás por mirar, ¿no? Porque hoy está claro que no le puede pedir a Tonkov colaboración, porque es uno contra otro, y se están jugando sus posibilidades en el Giro, no tienen que eliminar enemigos entre ambos, y ahora la posición idónea es la de Pavel Tonkov, que con esos 20 y pocos segundos perdidos en la clasificación general, 27, y tiene 1 minuto y 20 segundos en la clasificación general con respecto a Giuseppe Guerini, que es el hombre que va a continuación, y que va a continuación también en el desarrollo de la etapa. Por lo tanto, pues no tiene probablemente ningún motivo Pavel Tonkov para ayudar a Marco Pantani a poner más tierra de por medio. Entre Pantani y Guerini, pues recuerden que en la contrarreloj de Trieste solamente hubo 2 segundos de ventaja de Guerini con respecto a Pantani. Por lo tanto, estos dos hombres en teoría, y además en orden que van ahora, si las cosas acabaran así, serían primero y segundo en la clasificación general de este Giro. Volvería a repetir el segundo puesto del 94 Marco Pantani, y se quedaría una vez más sin conseguir la victoria final en una carrera larga por etapas. Pero bueno, esta es la historia. Ha quedado de manifiesto en este Giro que un escalador sí que puede aspirar a ganar una vuelta, aunque haya 80 kilómetros de lucha contra reloj. Y prueba evidente de ellos que han eliminado al mejor contrarrelojista. Lo que pasa que queda otro que es bueno contrarreloj y que además va muy bien en montaña, como bueno, los aficionados españoles tuvieron oportunidad de ver el año pasado en el transcurso de la Vuelta a España, donde ganó 2 etapas en alto, luego se retiró, acababa de tener un hijo o una hija, no recuerdo muy bien, una hija creo que era, ¿no? Por cierto, con una mujer española, ¿no? Es la mujer de Pavel Tonkov. Supongo yo que si está en España y está viendo el desarrollo de la carrera, pues estará encantadísima de lo que está haciendo su marido en este Giro de Italia, que puede volver a ganar, como ya ganó en el año 96 batiendo a Enrico Zaina, que fue segundo, y a Abraham Olano, que consiguió durante muchas jornadas la malla rosa hasta que la perdió en el Mortirolo camino de África para que la vistiera ya definitivamente Pavel Tonkov. Pavel Tonkov se ha vuelto a colocarse a la rueda de Marco Pantani, el corredor italiano, que en un terreno más suave por el que pasaban ha buscado ver cuál era la actitud de Pavel Tonkov. Tonkov lógicamente ahí va muy cómodo a rueda, no tiene cómodo en el sentido que no tiene más la carrera. Él sabe que llegando en esta situación a la contrarreloj de Lugano, pues es fácil que pueda superar los 27 segundos que tiene ahora de ventaja este hombre, Marco Pantani. Puedan quedar en juego los 4 segundos de más si es que Pantani gana la etapa aquí en el Plan di Montecampioni.
pero eso colocaría pues solo una desventaja de 31 segundos de este hombre, Pavel Tonkov, en la contrarreloj de Mendrisio, que pondrá prácticamente punto final al día siguiente, una etapa cortita, camino de Milano, acabando siempre en el circuito del Parque Sempione. Y ahí vamos a ver si en esa curva podemos situar la ventaja de estos dos hombres, que siguen siendo cabeza de carrera, pues desde cuando faltaban unos 16-17 kilómetros para el final, ha lanzado ya su ataque Marco Pantani, que ha respondido hoy, eso sí, sin muchos problemas, Pavel Tonkov. Hoy sí que le hacía falta a Pantani pues otra marmolada, un mortirolo, porque ahí es tal vez la única posibilidad que podría tener para intentar batir a Pavel Tonkov, porque en el terreno que hoy le queda hasta la línea de meta no parece, salvo que tuviera un desfallecimiento el ruso, que pudiera Marco Pantani deshacerse de él. Va a ir soldado a su rueda, como se dice en el mundo del ciclismo, casi permanentemente durante lo que falta del desarrollo de esta etapa, que todavía es bastante, por cierto, en este ascenso a Plan de Monti Campione, donde está situada la línea de meta. Ahí está Giuseppe Guerini defendiéndose como un auténtico batallador en el transcurso de las 3 etapas de montaña. Estuvo con Pantani en la primera jornada en la selva de Valgárdena. Ayer se dio un poquitín de tiempo y hoy está cediendo otro poco, pero sigue siendo el tercero. En el desarrollo de la etapa sigue siendo el tercero en la clasificación general y está a punto de repetir el puesto que lograra ya el año pasado en el Giro de Italia. Vamos a ver si en esa curva podemos situar la ventaja de Guerini. Por una imagen anterior me ha parecido a mí que había recortado un poco. Puede que hayan parado un poco el ritmo de esos dos corredores, viendo que, bueno, ellos ahí yendo juntos, Pantani probablemente habrá entendido que va a ser muy complicado dejar a un Pavel Tonkov, que la verdad tenía muy bien planificado este Giro de Italia. Él ya dijo desde el principio que no le importaba llegar un poco corto de preparación al Giro, sabía que la carrera se iba a decidir en la última semana. Y la verdad es que, como explicaba Pedro, siempre el Giro de Italia conoce a la perfección esta carrera, y apoyado siempre por Giuseppe Saroni, un corredor, el manager del equipo, que también apoyaba esa teoría de Pavel Tonkov de llegar cortito de preparación para llegar fresco esta última semana, como está llegando Pavel Tonkov, que salvo en la marmolada ha tenido siempre una actuación brillantísima en las durísimas etapas de montaña de este Giro de Italia. Incluso en la marmolada, ¿no? Porque aun cediendo con Pantani y con Guerini, seguía siendo el primero de los demás, y eso no le significó perder tampoco un tiempo excesivamente importante en la línea de llegada en Selva de Valgárdena, y no solo mantuvo sus aspiraciones, sino que las hizo crecer. De hecho, él hoy en los medios de comunicación italianos publican sus declaraciones después de la victoria de ayer en el final de etapa en Alpe de Pampiago, y decía que incluso cuando se estaba cuarto en la clasificación general, que por lo tanto su fe en su posibilidad de victoria ha sido siempre auténticamente sensacional. Yo creo que este año, no sé, el Tour probablemente no lo va a correr, ¿no? Pavel Tonkov, a lo mejor tenemos la oportunidad de verle en la Vuelta a España en buenas condiciones, disputando la victoria en la clasificación final, y será un rival de cuidado para los de siempre, para los Escartín, Yalavero, Lano, para los españoles que estén allí disputando con posibilidades de victoria la Vuelta Ciclista a España el próximo mes de septiembre. Antes de eso quedan muchas cosas, entre ellas el Tour y todavía las 3 últimas etapas y un poquitín de este Giro de Italia. A 21 kilómetros por hora en el ascenso, y Pavel Tonkov, que a pesar de ser ruso, pues tiene también muchos tifosi, muchos seguidores aquí en Italia. Claro, eso si no fuera porque va con Pantani, ¿no? Siendo que rivales son más enemigos que afectos, ¿no? Porque aquí todo el mundo querría que Marco Pantani ganara este Giro de Italia. Ahí se enfada un tanto con el espectador, que seguro que le ha dicho algo. No, el agua, yo creo que le estaba tirando el agua a la cara y al final se ha mosqueado. Nueva situación de carrera, cabeza para estos dos hombres, Pantani y Tonkov. A 40 segundos se encuentra Giuseppe Guerini, y a 1.05 dos hombres, Dani Clavero y Francesco Secchiari, el hombre del conjunto Scrigno, un buen escalador, joven corredor que había ganado el Giro de Abruzzo justo antes de comenzar el Giro de Italia, que no estuvo muy bien los primeros días, pero que está acabando en muy buen momento de forma este Giro de Italia. Tienen a Guerini, el hombre que va en tercera posición según el orden de la carrera en estos momentos, pero tiene cerquita, tan solo 25 segundos, a Clavero y a Secchiari. Vamos a ver, porque Clavero pues tiene por delante de él a Micheli y a Camesín en la clasificación general, y aunque les tiene bastante lejos, vamos a ver si hoy pudiera recuperar algún puesto más, y sin decir que su actuación haya sido para quitarse el sombrero y maravillosa en el Giro de Italia, cumplimenta una buena actuación. Ha estado malo, ha estado 2 o 3 días bastante fastidiado, con problemas en el pecho, tosiendo mucho,
con dificultades respiratorias, y quizás eso todavía da muchísimo más valor al hecho de que se esté manteniendo ahí entre los primeros en la clasificación en general, disputándose estas grandísimas etapas, que son su terreno, eso está claro, ¿no? Pero al que no llegaba en demasiadas buenas condiciones. Ahí le tienen a Dani Clavero, con Secchiari, el corredor del Escriño, ese que su papá vende bebidas, patatas fritas y hot dogs aquí en una furgoneta en el Giro de Italia, y que de paso pues está cada noche un ratito con su hijo hablando de lo que ha pasado en la etapa. No sé yo si también planificará lo que tenga que hacer en la siguiente, que hay muchos papás que les gusta decir lo que sus hijos tienen que hacer en el mundo del ciclismo. Ahí Dani Clavero con Secchiari a su rueda, por delante solo están Guerini y todavía cabeza de carrera siempre desde que se comenzó esta ascensión a Plan de Monte Campione, la última montaña dura de este Giro de Italia. Dani Clavero, que también al día de Valgardena tuvo una caída, se clavó el diente de un plato. Observen ahí cómo reclama ahora ya la colaboración de Pavel Tonkov, incluso intención de pararse un poco Marco Pantani, que ve que la situación de carrera está complicada para él de cara a pensar en la victoria final en este Giro de Italia, y está dejando que sea ahora Pavel Tonkov el que marque el ritmo. Ahí tienen como le ha exigido ya prácticamente con la mirada, incluso con el brazo, que pasara, y lo que les decía, prácticamente se ha quedado ahí un poco parado. Otro mira para el otro lado como si le diera y a ver si viene alguien más, ¿no? No, como si le diera vergüenza mirar a Pantani a la cara. No, efectivamente de esta forma Pantani en cualquier caso, claro, obliga a Tonkov a que le pase y le dé relevos. Sí, además querrá ganar la etapa ya después de... Querrá ganar Pantani, pero además eliminan bueno, cualquier posibilidad de que Guerini le pudiera comprometer las cosas. Ya digo que Guerini está bastante tiempo en la clasificación general, a 1.47, y está perdiendo tiempo en el día de hoy, pero en cualquier caso Pantani sabe sus limitaciones contra el reloj, y cuanto más de ventaja tenga con respecto al siguiente, pues tendrá mucho más asegurado ese segundo puesto. Además, como acaba de decir Carlos, bueno, no ha ganado con la malla rosa encima todavía ninguna etapa, porque hace solo 2 días que lo lleva, y seguro que querrá pasar esa pequeña historia, que es la historia de cada año de un Giro de Italia, que luego se hace grande historia en función de los sucesos de todos los años, como vencedor de una etapa, portando la malla rosa que por primera vez en su carrera deportiva está vistiendo en este Giro de 98. Un Marco Pantani que a todos nos ha hecho vibrar con sus magníficas actuaciones en estas últimas jornadas, en las etapas de montaña difícil, en los Dolomitas primeros y ahora aquí, de este Giro de Italia de 1998. Porque Tonkov pues no quiere entrar en el juego de colaborar con Marco Pantani, y ha vuelto a pasar el líder de la clasificación general al primer puesto en el desarrollo de la etapa. El Diablo se ha vendido otra vez ya, se ha vendido ya, después de ser el gran animador de Chiapucci, ahora ha tomado favor para Marco Pantani. El año que viene le vemos vestido de pirata. El que se han olvidado ya es de Zule, no dan ninguna referencia, estoy escuchando Radio Vuelta y ya no dan ninguna diferencia respecto a Alex Zule. Supongo que si hubiera abandonado lo habrían notificado, y vamos a esperar pues cómo acaba esta etapa para una Alex Zule, que le van a quedar pues 3 días de Giro de Italia muy complicados. Va a ser difícil para él afrontar la contrarreloj de Mendrisio, porque bueno, aunque podría ganarla, pues claro, un corredor como él, que ha venido aquí a ganar el Giro de Italia, pues no creo que le valga pues estar satisfecho con, bueno, sí, conseguiría 4 victorias de etapa, porque ya ha ganado 3 en el Lago Laceno, no está mal, el prólogo y la contrarreloj, pero claro, cuando vienes a ganar el Giro, la última contrarreloj, pues hay que estar muy motivado para aguantarla después del gran desgaste que se ha sufrido en una carrera de 3 semanas. Hombre, el año pasado la ganó Blanc Olano en el Tour, después de que también había ido a ganar el Tour, no lo había conseguido, falló en las etapas de montaña. Esperemos que este año no suceda lo mismo, cruzamos los dedos. Y luego se pudo imponer en Euro Disney en la contrarreloj del penúltimo día, con lo cual consiguió la 4ª posición en la clasificación general, adelantando a Fernando Escarpín, que a la postre fue 5º, lo cual la verdad es que son 2 muy buenas posiciones al término de una carrera como es el Tour de Francia, pero estamos tan mal acostumbrados en nuestro país después de los 5 Tours de Indurain, que ya no sabe casi todo a poco, ¿no? Es una mala costumbre que Miguel nos metió a todos los aficionados al ciclismo, y vamos a ver si este año pues esos 2 citados, Olano y Escarpín, que parecen a nivel competitivo las 2 más firmes columnas que tenemos en el ciclismo español, pues pueden volver a luchar por el podio este año con un poquitín más de suerte que el año pasado en el Tour de Francia a partir del día 11 del próximo mes de julio. Ahí estará también Pantani, y seguro que estará un Pantani que intentará en la montaña complicar las cosas. El año pasado fue podium, 3º, detrás de Ulrich y de Virenque en la clasificación final del Giro de Italia. Vamos a ver. Se acercan a la pancarta de 10 kilómetros.
últimos 10 kilómetros, ¿no? No, 10 todavía. Sí, Madre de Dios. La subida es muy larga, sí, 10 kilómetros. 10 kilómetros todavía, a mí, la verdad es que me parecía poco tiempo para que hubieran andado tanto, pero me parece mucho para que estén tan lejos. Pues nada, ahí lo tienen, 10 kilómetros todavía para el final, para Marco Pantani y para Pavel Tonko, que son cabeza de carrera. Cuando lo hemos subido nosotros en coche ya se nos ha hecho larguísimo, o sea que en bicicleta muchísimo más. Observen la gran cantidad de gente, hoy había muchísima gente subiendo en bicicleta, sufriendo aquí en las rampas del Plan di Monte Campione. Hemos visto llegar al coche que probablemente conduce Maurizio Piovani por parte del conjunto Mapei, que la verdad les ha salido un Giro de Italia redonda. Han tardado en ganar una etapa, lo consiguieron ayer con Pavel Tonkov, pero como les explicábamos en la primera semana del Giro, habían renunciado a traer a Janes Borada, habían traído un bloque para que trabajara para Pavel Tonkov, no querían ganar etapas, querían ganar el Giro de Italia, y al final les va a salir bien pues esa apuesta particular de Giuseppe Saroni, el manager del conjunto Mapei, el hombre que lucha en estos momentos, Pavel Tonkov junto con Marco Pantani, por mantener esa distancia alrededor de los 30 segundos e imponerse pasado mañana en la contrarreloj de Mendrisio en este Giro de Italia de 1998. A ver si le va a salir a Pantani la contrarreloj de subida, y ese medio minuto de ventaja no es suficiente, porque la contrarreloj, aunque el libro de ruta no habla de dificultades orográficas en la contrarreloj entre Mendrisio y Lugano en los 34 kilómetros, conociendo el terreno, pues ahí estuvimos hace un par de años en el Campeonato del Mundo, cuando Zule ganó contra Reloj y Museum la prueba en línea, pues no es un recorrido sencillo, tiene que ser a la fuerza, porque no hay rectas llanas en los alrededores de Lugano. 1 minuto y 29 segundos el tiempo que ceden ahí Dani Clavero y... A 52 está Guerini. A unos 50 segundos aproximadamente ha transitado Giuseppe Guerini, es decir, que le tienen 35-40 segundos Dani Clavero y el hombre que le acompaña. Digo que le acompaña porque cuando nos los muestran en imagen, pues solamente va de acompañante, ahí a rueda sin dar ni un solo relevo. Les está diciendo que aquí no indica grandes dificultades en la etapa, pero bueno, sí se percibe en el perfil pues 3 o 4 subidillas a lo largo del recorrido de los 34 kilómetros de lucha contra el cronómetro del sábado. Pero bueno, repito, eso vuelve a adelantar mucho los acontecimientos, porque de momento todavía estamos aquí en el desarrollo de esta 19ª etapa, última etapa de montaña de este Giro de 1998. Fíjense la cantidad de gente que a partir de estos momentos, en los 10 últimos kilómetros de ascensión, nos vamos a encontrar. Ahí viene el descanso a los 8 kilómetros. Y ahí ahora va un poquito más relajado. Ahora me dice, oigo también por ahí de vuelta, Micheli, Camesin, vienen por detrás de Dani Clavero 1 minuto después, 2 minutos y medio aproximadamente, llevan perdidos Micheli, Camesin y Bettini. También está Paolo Bettini en el grupo de 3, que está pues en estos momentos en la 4ª posición después de estos 2 hombres. Pavel Tonkov, Marco Pantani, ahí se gira un poco a la izquierda, entrará en un terreno, como pueden ver, de descenso. Hay algo más de 1 kilómetro, pues para recuperar un poco de fuerzas, y después ya los últimos 6 kilómetros y medio aproximadamente, de nuevo subiendo aquí hacia Plan di Monte Campioni, una estación de esquí pues muy grande, donde se ha situado el final de esta 19ª etapa del Giro de Italia. Ahí tienen a Giuseppe Guerini, que va a acercarse ahí ya también a la pancarta de los 8 kilómetros, llegando pues también a esa zona de descanso. Pues ahí tenemos puesto un cronómetro en marcha, exactamente 55 segundos, el tiempo que Guerini lleva perdido. Detrás vienen Dani Clavero y Secchiari, y detrás Micheli, Camesin. Tendría que, bueno, tienen estos momentos perdidos prácticamente 4 minutos, 3 minutos y 50 segundos Clavero con Micheli en la general, y tiene perdidos pues prácticamente 6 minutos y medio con Oscar Camesin. Es mucho el tiempo que tendría que recuperar Dani para adelantar esas posiciones en la clasificación general. El otro hombre que viene detrás es Paolo Bettini, que es el que está justo detrás de Dani Clavero, aunque tiene Dani una ventaja de 1 minuto y 10 segundos con respecto al corredor del conjunto ASICS, uno de los más batalladores que ha habido en esta 81ª edición del Giro de Italia. No tiene fácil Dani el poder adelantar ahí posiciones, y tal vez de no haber tenido esos problemas, esos catarros, esa bronquitis, esa tos que le ha tenido un poquitín agarrado durante sobre todo la primera etapa, yo creo, de las de montaña, la de Selva de Valgárdena, pues a lo mejor podría haber aspirado pues a un puesto un poquitín mejor en la clasificación general. 7 kilómetros para el final, para Pantani y para Tonkov, los dos que marchan en cabeza todavía en ese terreno que es lo más cómodo de esta ascensión,
de estos casi 20 kilómetros de ascensión al final de la 19ª etapa del Giro. Siempre Pantani mirando hacia atrás por ver si Tonkov tiene a bien, pues durante algunos ratitos, pasar delante para que él así se pueda tomar un poquito más relajado el desarrollo de la etapa. Ahora vuelve a pasar Tonkov, Pantani se coloca su rueda y afrontan esos 7 kilómetros escasos ya que faltan para el final, a punto de hacerse las 7 horas y media desde que esta mañana tomaban la salida para empezar el desarrollo de esta 19ª etapa. Concretamente empezaban a las 9:30 de la mañana. Están rodando pues peor que el horario intermedio, más o menos un poquitín mejor que el peor de los horarios previstos por la organización, que señalaba el promedio en torno a los 30 kilómetros por hora. Y bueno, por ahí va a estar un poquitín mejor de los 30 kilómetros por hora, va a estar el promedio. Atención al fuera de control, aunque hoy va a ser muy largo, ¿no?, teniendo en cuenta la enorme duración de la etapa. Pero atención porque también luego les calcularemos el tiempo exacto que habrá de fuera de control, pero bueno, con mucho cuidado, que si no alguno podría llegar también fuera de control a la línea de llegada. Además hay hombres que están luchando mucho, sobre todo el caso Máximo de Stratzer. Llegó destrozadito a la línea de meta, Y ahí vemos de nuevo a Marco Pantani y Pavel Tonkov en la cabeza de carrera. Ya paso ahora a Pavel Tonkov, a Marco Pantani, todo dejar a un Pavel Tonkov que está demostrando ser probablemente el hombre que llega más entero a este final de Giro de Italia. Pantani ha luchado muchísimo, ha sido pues como el Chiappucci de los grandes tiempos, dando espectáculo en la montaña. Es básicamente lo que puede hacer en este Giro de Italia. Respecto al tema de los sprinters, bueno, pues quedarán básicamente Fagnini y Massimo Stratzer para disputar la etapa de mañana y el final de este Giro de Italia en Milán. Ahora veíamos a Martinelli ahí charlando con Marco Pantani y Stanga, que hace lo mismo con Guerini, que hoy no ha podido estar. Yo creo que es que quizá el hombre que más ha acusado el grandísimo esfuerzo que tuvo que realizar camino de Selva de Valgardena, donde encontró la gloria de esa victoria de etapa y además se colocó tercero en la clasificación general, una posición que va a reafirmar después de esta jornada de hoy este corredor del conjunto Polti. Vamos a ver si dan también su paso por la pancarta de 6 kilómetros para el final. Pasan ya 40 segundos desde que han pasado por ahí Marco Pantani y Pavel Tonkov, los hombres que son cabeza de carrera desde que faltaban pues 17 kilómetros para el final. Se veía ahí al fondo, pues va a haber más de un minuto ya, sí, está entre Pantani, Tonkov y Giuseppe Guerini. Pues más o menos un minuto de ventaja sobre Giuseppe Guerini. Por cierto que el promedio general del Giro está casi en 39 kilómetros 249 metros por hora para ser exactos, y el mejor promedio del Giro es de 38.900, por lo tanto están, aunque iba a bajar lógicamente un poco el Giro, el promedio, porque va a estar por encima poquito de los 30 kilómetros por hora, pero en cambio las 3 próximas etapas lo van a subir, y bueno, podemos estar ante otra circunstancia que siempre pues para la historia es importante. Ahí está la pancarta de los últimos 5 kilómetros, el terreno se va a volver a poner un poquito más cuesta arriba, y ahí tendrán pues sus oportunidades Marco Pantani para intentar, ya creo que él mismo se ha convencido de que sacarle el tiempo a Tonko no va a ser nada fácil, y en cualquier caso lo que sí intentará es ganar la etapa, aunque nunca Marco Pantani se ha convencido de nada, porque cuando daban el Giro por perdido para ellos, para estos dos, para Pantani y para Tonko, porque decían que todo era de Zule, él decía que mientras quedara un resquicio para intentar ganarlo y la posibilidad de un ataque en un terreno cuesta arriba, que él lo iba a intentar, y a fe que lo está haciendo, lo está haciendo en cada momento en que la carretera se ha puesto cuesta arriba. Él ha empezado a lanzar ataques, y esto pues ha ido minando poquito a poco la resistencia de Alex Zule, que hoy definitivamente ha hecho catacrack. Hace mucho que no sabemos de él, pero al término del descenso del puerto anterior, pues llevaba ya 9 minutos y medio perdidos, por lo tanto pues en condiciones normales puede estar por encima de los 15 minutos hoy en la línea de meta, suponiendo que consiga llegar bien acompañadito por todos los hombres de su equipo, del conjunto Festina. 1.08, el tiempo que lleva perdido, a 1.52 aproximadamente. Viene Secchiari con Dani Clavero, y se está acercando mucho De Paoli, que está a solo 2.05, es decir, a unos 13 segundos de Dani Clavero y de Francesco Secchiari. Está haciendo un muy buen final de Giro también De Paoli, el corredor del conjunto Rosmeri, salvando un poco la cara de un equipo que ha tenido una floja actuación. La verdad es que
Toni Tauler lo ha hecho bien en las contrarrelojes, estuvo también en una escapada el día de esquío precisamente, después abandonó para empezar a preparar ya su participación en los mundiales de pista, y ahora pues De Paoli está aguantando un poco la cara del conjunto que dirige Sandro Quintarelli. Parece que Pantani aumenta un poco el ritmo ahora en este tramo de la ascensión al Plan di Monticampione. Pues con Guerini detrás, 1 minuto y 08. La verdad es que no va perdiendo tiempo Guerini. Bueno, va perdiendo, pero muy poquito a poco, no va acumulando demasiado retraso. Esto está ratificando indudablemente pues las dos primeras posiciones en la clasificación general del Giro para estos dos corredores. El orden actual con Marco Pantani delante y a 27 segundos Pavel Tonkov en la clasificación general. Este hombre que es tercero está a 1.47 y ahora perdiendo 1 minuto y 8 segundos está dando ya la seguridad a Marco Pantani de que el segundo puesto como mínimo en la clasificación final definitiva va a ser para él. Yo no sé cuántas peñas, cuántos clubes de fans de Pantani habrá en Italia, pero cada día nos encontramos con 20 o 30 nuevos y supongo yo que cada día desde hace 2 se deben estar fundando otros 50 o 60 nuevos, teniendo en cuenta la brillantez que este hombre, que Marco Pantani, ha dado a este Giro de Italia. La verdad es que, bueno, habría que decir que Pavel Tonkov, que Giuseppe Guerini nos han quedado atrás a la hora de dar la brillantez al Giro, pero el que ha hecho el Giro auténticamente duro ha sido precisamente Marco Pantani con su ataque desde lejos en la Marmolada en Selva di Valgardena, y esto sencillamente pues ha hecho vibrar a toda la afición italiana, que ha acudido muchísimo mayor número de lo normal, de lo habitual, a presenciar la etapa de ayer y la de hoy. Ahí está Dani Clavero, que tampoco está haciéndolo nada mal en este Giro de Italia, recuperado de esos problemas pulmón que tenía en el pecho, de esa tos, y que está también poniendo toda la carne en el asador, comportándose como los valientes, como los mejores en estas últimas jornadas del Giro. Como Marco Pantani y Pavel Tonkov, que siguen siendo cabeza de carrera, cerquita ya de la finalización de esta 19ª etapa. Recuerden que Dani Clavero se encuentra en estos momentos en la clasificación general a 12 minutos prácticamente de este hombre. Marco Pantani tiene muy lejos, a 3.50 a Nicola Micheli. Hemos perdido referencia respecto a Nicola Micheli, pero parece complicado que hoy pueda ganar. Además, Micheli, en el caso de Micheli y Camesín son mejores contrarrelojistas que sobre todo en el caso de Camesín, pero Camesín ya está muy lejos y parece que pues hoy Dani Clavero solo va a poder ganar la posición que va a dejar Alex Zülle, es decir, se va a colocar sexto en la clasificación general del Giro de Italia, y después no va a tener mal para defenderlo porque le está sacando mucho tiempo a Gonchar, también a Bettini, que es un hombre que venía por detrás, pero Bettini tampoco es mejor contrarrelojista que él. Estamos refiriéndonos a este hombre, Dani Clavero, pues que puede asegurarse en la etapa de hoy la sexta plaza final en este Giro de Italia de 1998. Y mientras tanto, Pantani con Tonkov, la situación de carrera ha quedado ya muy estabilizada, no ha habido ya más movimiento y la verdad es que no parece que pueda haberlo, salvo la lucha por el triunfo de etapa aquí en el final de Plan di Monticampione. Puede conseguir pues 2 victorias de etapa Marco Pantani, y bueno, de momento tiene la primera plaza, pero parece más lógico que al final acabe en la segunda posición de este Giro de Italia, que tiene como gran favorito a Pavel Tonkov. Efectivamente, siempre ha sido junto a Alex Zülle probablemente el gran favorito para la victoria final. Pavel Tonkov, bueno, Iván Gotti era un poco una incógnita, que andaba bien en terreno de montaña, también podría ser un hombre que hubiera de ser tenido en cuenta, pero como ya falló desde el principio en las etapas de montaña, ya en Lago Laseno había demostrado que no estaba a la altura de los mejores, teniendo en cuenta que los mejores entonces eran el propio Zülle con Pantani y con Tonkov, y ya desde el principio empezaban a demostrar que el Giro era cosa de muy poquitos. Luego se incorporó este hombre, Giuseppe Guerini, que poquito a poco ha ido demostrando que está, sobre todo la última semana también, supongo que como en el caso de Tonkov, era una preparación encaminada a esto, ¿no? Y eso le ha ratificado en la última semana del Giro, la verdaderamente importante, estaba en condiciones de volver a aspirar al tercer puesto en la clasificación general que ya logró el año pasado. La verdad es que la gente sigue haciendo gracioso ahí, yo no le entiendo la gracia. A 1.22, un minuto aproximadamente sigue habiendo todavía, algo menos ya, de 1.22 y 2 50 segundos entre Guerini y Clavero y Secchiari, y poco más de 2 minutos entre estos dos hombres, Pantani y Tonkov. Clavero tampoco está cediendo mucho más tiempo, casi todo fue el arranque inicial, ¿no? Ahí se establecieron los diferentes fundamentales, y luego la verdad es que han ido increciendo, ¿no? Siempre ha ido un poquitín tomando más ventaja Pantani y Tonkov con respecto a los que van detrás, ¿no? Pero nunca ha ido tampoco demasiado rápido. Estamos en la parte final de la carrera. Esa pancarta nos indica, creo, en los últimos, no sé si 3 o 2 kilómetros ya, porque aquí uno ha perdido. La gente, la verdad es que incluso tapa las pancartas, ¿no?
y se pierde un poquito la situación exacta de los kilómetros que faltan para concluir la carrera. Pantani y Tonkov en las primeras posiciones son los dos grandes favoritos además del ciclismo italiano. Aquí quieren a Tonkov como si fuera en realidad italiano. 3 kilómetros para el final, de hecho su carrera la ha hecho fundamentalmente aquí. No voy a volver a contar lo del año 92, ya lo contaré el sábado cuando gane el Giro, pero siempre le han querido como un hombre de casa, ¿no? Es un poco el caso de Yalaber en España, por ejemplo, o de Rominger en sus tiempos, o incluso del propio Alestul, aunque Zule siempre ha transmitido menos, ha tenido menos carisma que Yalaber o que Rominger al ganarse el cariño de los aficionados españoles. Tonkov también se lo ha ganado aquí en Italia, aunque ha tenido la mala suerte de pelearse ahora con Marco Pantani, que es el que más aficionados, seguidores tiene aquí en el ciclismo italiano. Bueno, pues sigue todo igual, Pantani, Tonkov, cabeza de carrera. La verdad es que Pantani levanta un auténtico fervor popular y después de estos 3 días pues va a ser mucho mayor aún el nivel de afición que va a haber, yo creo que el ciclismo general en Italia y sobre todo a su líder, al hombre más importante que tiene en estos momentos para las vueltas por etapas. Marco Pantani ya se quejaba al inicio de este Giro, Michele Bartoli, de que no le parecía justo que siempre los escaladores se llevaran todos los premios en cuanto al fervor popular, y que un corredor como él, pues él reconocía que tristemente tenía la sensación de ser más popular en Bélgica, por ejemplo, o en Holanda, donde se da un gran valor a las pruebas de un día, a las clásicas de la Copa del Mundo, a las pruebas de la Copa del Mundo, que no aquí en Italia, donde lógicamente pues la presencia de hombres como Buño, como Chioccioli, como Chiappucci, que han dado pues muchísimos éxitos al ciclismo aquí en el Giro de Italia, sigue pesando mucho el hecho de las vueltas por etapas, de hecho, como pasa también en el ciclismo español. Ahí tienen a Pantani ya, que está dejando ahora a Pavel Tonkov, parece que están tanto en crisis. Bueno, esto va a ser muy interesante porque quedan 3 kilómetros. No, algo menos, para ellos algo menos, quedan poco más de 2, para ellos 3 acaban de quedar para Guerini, pero qué gritos aquí mismo en la meta se han producido cuando por los diferentes monitores la gente ha visto que Tonkov no podía seguir. El ataque, más que ataque, la aceleración de Marco Pantani cuando la pancarta se ponía del 9%, cuando la pendiente se ponía del 9%. Ahí está el momento. Yo no sé si Pantani ha adivinado la debilidad de Pavel Tonkov en ese instante, pero el hecho de que Tonkov se levantara de la bicicleta es altamente significativo, porque es un hombre que suele mover mucho desarrollo y no levantarse sobre los pedales. En cambio, sí que lo hace normalmente Marco Pantani, que ahí le tienen, acaba de pasar la pancarta de los 2 últimos kilómetros. Estamos viviendo lo que nos faltaba por vivir en este Giro. El ataque de Pantani contra Tonkov era lo único que faltaba por vivir, para tener de todo un poquito repartido a lo largo de estas 3 semanas que ha durado el Giro de Italia, que está durando el Giro de Italia, y en el que efectivamente nos ha pasado prácticamente de todo, porque yo creo que no ha habido ni un día para el olvido. Siempre ha habido cosas muy bonitas que contar, muy bonitas para ver y muy bonitas para soñar con que el ciclismo es un deporte eminentemente de hombres batalladores, de hombres pues con una capacidad agónica prácticamente hasta la extenuación. Ahí Pantani, ha pasado el coche ya, que le ha hecho un huequecillo. Bueno, aquí lo que pasa es que en montaña lo dejan pasar, pero sí que puede mejor haber ya en torno al medio minuto. Vamos a ver, Tonkov va atascado. Colocarían más de un minuto en la general y eso daría muchísima emoción a la última contrarreloj. Bueno, la verdad es que puede ser. Parecía que no podía pasar, está pasando. Sí. Será como aquel como aquel Tour del 89, cuando Lemon le ganó en la última contrarreloj. Atención que está llegando ya a los últimos 1500 metros, yendo con mucha fuerza Marco Pantani. Decía que puede ser como aquel Tour del 89 que ganó Lemon en la última contrarreloj en París. Hoy no será el último día, o este año no será el último día, pero Marco Pantani puede ganar un poco más de opciones para ganar. Atención, porque está él mismo pidiendo agua, está pidiendo agua de la gente. Atención, porque hemos encendido un cronometraje ahí y van a ser unos 26 segundos aproximadamente lo que pierda. Se va a poner emocionantísimo el Giro de Italia. 24 segundos lo que pierde ahí Pavel Tonkov a 1,5 kilómetros del final, es decir, en 500 metros lo ha sacado 24 segundos. Si esto sigue así le podría quitar hasta 1,5 minutos. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque Pantani se está jugando el Giro. Tonkov se tiene que defender para no perderlo. Hay 27 segundos en la clasificación general antes de la etapa de hoy a favor de Marco Pantani. Va a haber 4 segundos más en la línea de meta a favor de Pantani, merced a las bonificaciones. Y Pantani, que se está jugando el Giro. Ahí sí que todo el mundo lo está empujando, simplemente con sus gritos de ánimos, para cubrir los últimos metros, que como siempre se hacen interminables, de esta 19ª etapa del Giro. Todavía le quedan para la finalización poco más de 1000 metros. Ahí está la pancarta
del último kilómetro. Intentaremos también tomar, si nos ofrecen ahí el paso, esta ya es una imagen con la cámara de meta, con lo cual no hay motivo ni razón para que no nos den el paso también de Tonkov por ese lugar. Ahí va a pasar Marco Pantani, cabeza de carrera, le quedan 1000 kilómetros, 1000 metros. 1000 metros, 1 kilómetro para el sueño, para convertirse de verdad en un hombre con posibilidades de ganar el Giro. Efectivamente, está cobrando un interés inusitado este final de etapa en plan di Montecampione. Parecía que la carrera estaba absolutamente controlada, que Marco Pantani había renunciado ya prácticamente a poder dejar a Pavel Tonkov, pero el corredor del conjunto Mapei iba sufriendo, no daba esa sensación, pero iba sufriendo, y observen porque va a abrir un buen agujero. Y esto va a dar muchísima emoción. Parecía imposible que Marco Pantani pudiera luchar de verdad por la victoria de este Giro de Italia, pero después de la etapa de hoy va a quedar muy abierto este Giro de Italia. Observen porque va a perder más de 40 segundos. Hay 41 segundos, 42. Ya son 45. Eso quiere decir que todavía le puede coger otro tanto, Todavía le puede coger otro tanto en el kilómetro pues que puede queda, ganar el Giro. y se puede poner el Giro a favor de este hombre, de Marco Pantani, que la verdad es que se lo merece. Ha hecho todo lo posible para convertirse ahí podemos tomar otra referencia, para porque lo vemos en directo, en candidato para la victoria final, cuando casi nadie contaba con él, merced al mucho tiempo que teóricamente tenía perdido contrarreloj contra los grandes favoritos como eran Alex Zülle o Pavel Tonkov. 600 metros para el final, a la salida de esa curva para Marco Pantani, y Pavel Tonkov, que va perdiendo aproximadamente en torno a los 20-22 segundos cada 500 metros en la parte final de la etapa. Lo que es el ciclismo. ¿Cómo va? Fenomenalmente bien a la rueda de Marco Pantani, que sin lanzar un ataque vio como Tonkov se quedaba, y entonces el sueño de su vida está a punto de convertirse en realidad, y es llegar a la última contrarreloj del Giro con una ventaja que le permita soñar en conseguir la victoria final en la carrera. En ello está Marco Pantani, que aventajaba en 42 segundos a 1 kilómetro del final a su más firme rival, Pavel Tonkov. Atención, porque yo ya veo desde nuestra posición de comentaristas en directo el punto donde ha pasado Marco Pantani, una de esas pancartas publicitarias. Quedaban ahí 600 metros para el final de la etapa. Está ya llegando a esa posición Pavel Tonkov, pasa ahora 52 segundos ya. Pues puede ganar el Giro Marco Pantani. Pues 150 metros para el final de la etapa. Minuto y medio que tiene ahora de ventaja en la clasificación general, y como decía, va perdiendo aproximadamente unos 20 segundos, un poquitín más de 20 segundos cada 500 metros en estos 2 últimos kilómetros y medio. Pavel Tonkov, con respecto a Marco Pantani, que ahora sí que tiene que morirse, perdón por la expresión, encima de la bicicleta, para intentar conseguir en estos últimos metros todos esos segundos que el sábado le pueden dar la victoria en el Giro de Italia. Sería la victoria de un escalador, la victoria de un hombre que nunca soñaba con poder luchar por la victoria final en un Giro, pese a que él mismo se lo quisiera repetir cada noche. Ha ganado la etapa Marco Pantani, su primer triunfo vistiendo la maglia rosa, su segundo triunfo de etapa en este Giro de Italia. Vamos a ver el tiempo que pierde Pavel Tonkov, al que todavía le queda un cachito para llegar a la línea de meta. No va a ser mucho, porque también él ahora también va a dar todo lo que tenga dentro y va a intentar recuperar parte de ese tiempo perdido. 300 metros para el final, vamos a ver, esos 300 metros pueden ser casi un minuto, casi un minuto no, pero puede llegar aproximadamente a 1 minuto 10, una cosa así, de Marco Pantani, y esto convertiría su ventaja, la ventaja de Marco Pantani, en 1 minuto y medio aproximadamente en la clasificación general, lo que le otorgaría por lo menos esperanzas de luchar por conseguir la victoria en los 34 kilómetros contrarreloj del sábado en Suiza, entre Mendrisio y Lugano. Vamos a ver, donde los italianos, por cierto, hace 2 años en el Mundial, en aficionados, tuvieron una actuación fenomenal, menos del minuto. Ha recuperado en la parte final 55 segundos solo. Son 59 por la bonificación. Son 59, 1.26. Bueno. ¿Qué contrarreloj? 1.26 que nos promete para el sábado una contrarreloj a todas luces sensacional. Sensacional, como sensacional ha sido hoy Marco Pantani, una vez más chapó para él. La verdad es que es el corredor que, como pasaba con Perico Delgado en sus tiempos, se levanta del asiento cuando está siguiendo, haciendo una retransmisión o siguiendo simplemente a través de la televisión lo que sucede en una carrera ciclista. Son esos corredores para dar a ese deporte toda esa grandeza de mitos y de deporte histórico y de deporte dificilísimo que ha tenido a lo largo de su carrera deportiva. También ha pasado por una pequeña crisis en la parte final de esta subida Giuseppe Guerini, ahí le tienen, porque no ha podido ni acercarse a Pavel Tonkov cuando sufría ahí por seguir la rueda de Marco Pantani. Va a perder bastante tiempo, así pues va a tener que conformarse con la tercera plaza final en Milán, lo cual no está nada mal. Repetir, un hombre de sus características, la tercera plaza del podium, le quedan 500 metros aún para acabar la etapa. Cómo ha subido la emoción en esta parte final
de esta 19ª etapa del Giro de Italia. Parecía todo controlado, parecía que Pavel Tonkov tenía el Giro en el bolsillo, pero ese minuto 26 segundos que va a quedar de diferencia en la clasificación general va a dejar una contrarreloj emocionantísima entre Mendrisio y Lugano el próximo sábado. No se lo pierdan, va a ser un momento interesantísimo de este Giro de Italia. Porque se recuperó un poco Tonkov al final, que si no con 20 segundos más la cosa hubiera estado ya, es decir, 6 kilómetros menos, pero se está jugando el Giro de Italia y eso naturalmente siempre es algo que contará a favor de él. Ahí 3, está, 14. 3 minutos 15 segundos, el tiempo perdido por Guerini, que son 3.23, 3.20 más con los 8 segundos de bonificación, que se quedaría 5.10 en la clasificación general. Muy lejos ya. Ya muy lejos, a 5 minutos y 10 segundos de Marco Pantani en la clasificación general. Recuerden, les repito, 2.04 le sacó Tonkov a Pantani en la contrarreloj de 40 kilómetros de Trieste. Ahora Pantani tiene 1 minuto y 26 segundos solo de ventaja. 1 minuto y 26 segundos de ventaja para este hombre, Marco Pantani, el ganador de la etapa de hoy. El Giro se pone súper emocionante. Mañana son solo 137 kilómetros de una etapa de las que teóricamente habrá que considerar de transición, pero los 34 kilómetros del sábado serán auténticamente sensacionales. Llegan Secchiari y Dani Clavero a la línea de meta, perdiendo 4 minutos y 3 segundos a 4.03, Secchiari y Clavero. Otra vez una muy buena actuación del corredor español del equipo Vitalicio Seguros, que bueno, va a adelantar seguro un puesto en la clasificación general. Ahora llega De Paoli a 4.15, tiene la suerte incluso de poder superar, aunque eso ya sería bastante más difícil, a los hombres que les preceden, como Oscar Camesin, que estaba muy lejos, pero más cerquita se encontraba Nicola Micheli, que todavía tampoco ha llegado a la línea de meta. Vamos a ver, esa será la última opción para Dani Clavero. Ahí está Marco Pantani, ganador de la etapa más nunca de la clasificación general del Giro de Italia. Tiene 1 minuto y 26 segundos de ventaja sobre Pavel Tonkov, 5 minutos y 10 segundos sobre Giuseppe Guerini, tercero en la general. Los tres van a ser los que ocupen el podium el próximo domingo en Milán.